Vamos a empezar a trabajar con la función cuadrática cuando está escrita en forma factorizada. Si cuando está escrita en forma factorizada, la función toma esta forma, en donde a es el coeficiente principal, R1 y R2 son las raíces, los cortes en el eje X. Para graficar una función cuadrática, que el gráfico que vamos a obtener sabemos que es una parábola, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas características y algunos elementos que van a constituir esa parábola. La primera característica que vamos a ver, para darnos sentido, para orientarnos, es A. A es el coeficiente principal y siempre A nos va a determinar la orientación de esa parábola, si va a abrir hacia arriba o si va a abrir hacia abajo. Si A es positiva, va a abrir hacia arriba. Si A es negativa, abrirá hacia abajo. ¿Sí? Y después vamos a empezar a buscar algunos elementos. Cuando tenemos una función escrita de esta manera, lo primero que podemos identificar son las raíces o los ceros. Raíces de la función. Las raíces de la función, en este caso, son R1 y R2. Bien, esto va a pasar siempre que la función cuadrática tenga raíces reales, o sea, atraviese al eje X. R1 y R2 pueden ser distintas o pueden ser iguales, pero tienen que existir para que yo pueda escribir la función de forma factorizada. Tenemos las raíces. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el valor del eje de simetría. El eje de simetría, tienen que acordarse, que es la línea que va a dividir al medio de la parábola en dos partes iguales. ¿Sí? Por eso es un eje de simetría. Bien, ahora, si el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales, lo voy a hacer de vuelta. Supónganse que tenemos esta parábola y que este es el eje de simetría. Esta es una raíz, esta es otra raíz. El eje de simetría va a estar siempre a la misma distancia entre una raíz y otra. ¿Sí? Siempre está a la mitad entre las dos raíces si es que las dos raíces son distintas. Siempre está en la mitad de la parábola en realidad. Entonces, el eje de simetría, cuando las raíces son distintas, ¿cómo lo vamos a poder calcular? Lo vamos a poder calcular sumando las raíces y dividiendo por 2, porque está en la mitad. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, nosotros vamos a sacar el valor del eje de simetría. Bien, esto es R, no se confundan que no es raíz cuadrada. Una vez que tenemos el eje de simetría, como hacíamos en la otra expresión de la función cuadrática, podemos hallar el vértice de la función. El vértice es un punto que se constituye por X y por Y. X ya lo tenemos. XB es el valor que me ha dado el eje de simetría. Y B, que es lo que no conozco, va a salir de reemplazar a X por XB. O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a la función original y en vez de poner X, lo que voy a hacer es reemplazarla por XB, o sea, por lo que me haya dado el eje de simetría. Ya tenemos cortes en X, el eje de simetría y el vértice de la parábola. Acuérdense también que el vértice es este punto. En este caso, como la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto mínimo de la parábola. ¿Sí? Es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la parábola viene en forma decreciente. En este punto cambia el sentido y empieza a crecer. Es un punto de inflexión y es el punto mínimo. Y otro valor importante que nosotros tenemos que tener para poder graficar la parábola es el valor de la ordenada de la función. O sea, en dónde se va a atravesar al eje Y, este valor, ¿sí? Como en cualquier función, para encontrar la ordenada, lo que tengo que hacer es reemplazar a X por 0. Como quiero encontrar el valor, un valor sobre el eje Y, voy a anular al eje X, lo voy a anular para poder trabajar solo con Y. O sea que a X lo voy a reemplazar por 0 en la función. O sea que para obtener la ordenada, reemplazo nada más. Me va a quedar Y igual a A por 0 menos R1 por 0 menos R2. Y así saco el valor de la ordenada.